Los que están aquí presentes y también a los que se están conectando a distancia para que no perdamos esta costumbre y que se haga un buen hábito del equipo. Pues vamos a ver el día de hoy modelos de apropiación de tecnología en la educación. ¿Qué significa apropiarse de la tecnología en la educación? ¿Cuándo decimos que nos hemos apropiado de la tecnología en la educación? Vamos a explorar un poquito eso de la apropiación. Vamos a ver algunos modelos que existen, modelos teóricos sobre apropiación de tecnología. Vamos a ver las barreras y las oportunidades al implementar tecnología. ¿Qué pasa en la realidad? Estoy hablando de tecnología para la educación. Y bueno, ¿qué podemos aprender en esta era que todavía es COVID? Todavía no estamos en el post-COVID, pero ¿qué lecciones podemos tener para el futuro y cómo estas teorías tienen mucho sentido y que se hicieron en un momento donde no existían las condiciones que tenemos actualmente? Así es que vamos a comenzar. Nada más quiero verificar si alguien está pidiendo entrar y no puede. Déjenme ver, eso lo tengo que ver acá. Hola Daniel, ¿qué tal? Entonces, creo que ya estamos todos. Perfecto, entonces. Ay, alguien quiso entrar. ¿Me avisan si pudo entrar? Escuché una campanita. ¿Quién? Mensajes. Mensajes. Ok. Perfecto. Entonces, vamos adelante. Ok. Bien. Bueno, ¿qué significa apropiarse de la tecnología en la educación? No les digo a los que están en el chat, que me lo escriban porque no lo vería, pero si ustedes me pueden hacer el gran favor, los que están allá y los que estamos aquí, de proponer algunas ideas sobre lo que consideramos que es apropiarse de la tecnología en la educación, sería muy útil para empezar a escudriñar este tema. Entonces, ¿qué significa apropiarse de tecnología en la educación? De los que estamos aquí, ¿alguien quisiera participar? Adelante, Blanca. Pues yo pienso que es el saber implementar esa tecnología justamente, pues digamos, en las aulas, en las escuelas. O sea, que tenga un sustento pedagógico, no nada más traje esto porque sí, ¿no? Sino una justificación, un enlace con los aprendizajes que se pretenden lograr, ¿no? Gracias, Blanca. Lo que dice Blanca, porque seguramente no la escuchan, es que apropiarse de la tecnología en la educación significa que tenga un sustento pedagógico, no nada más traer la tecnología por traerla, sino que sí realmente tenga un sustento pedagógico. ¿Sí lo interpreté bien? Muchas gracias, Blanca. ¿Alguien más de los aquí presentes? Mayra. Un poquito haciendo recuerdo de lo que les hablaba acerca de Bloom. Cuando implementamos algo, llegaríamos en las categorías afectivas y psicomotrices, porque es una habilidad también implementada, aquellos niveles de caracterización, aquellos niveles en donde ya es tuya, pero ¿qué ha pasado por esos otros niveles de conocer, de valorarla, de saberla aplicar? Y entonces ya te es tan natural que forma parte de ti. Eso para mí sería apropiarse de la tecnología. Gracias, Mayra. Para los que no escucharon, que Mayra es que apropiarse de la tecnología para la educación tiene que ver con lo que ella misma nos presentó hace 15 días, que hay que transitar por estos niveles del dominio cognitivo, y también mencionaste que del dominio afectivo, para poder analizar, saber qué es la tecnología, usarla, aplicarla, analizarla y tenerla de manera novedosa, propia. Muchas gracias, porque se establece una buena conexión. No sé si de los que están conectados alguien quiere participar. Los escucho, pero no los veo porque tengo mi pantalla completa. Así es que
Bueno, ok. Bueno, pues vamos adelante. No sé si alguien, déjenme ver, porque no quiero también pecar de que... dice, yo estoy de acuerdo con lo comentado con las maestras. Ok, Daniel, gracias. Bien, pues vamos entonces adelante. Entonces, pues efectivamente, lo que ustedes han dicho tiene mucho relación con cuestiones que vamos a ver en los modelos. Wirch, por ejemplo, dice que apropiarse significa hacer algo propio, tomar algo que pertenece a otros que alguien más hizo y tú lo resignificas y te lo apropias, lo haces tuyo. Y ese proceso de hacerlo tuyo puede ser muy diferente. Ahí hay una imagen que nos dice claramente, todos sabemos para qué sirve un WC, pero alguien lo hizo una instalación ahí como en un jardín, lo pintó, le puso motitas blancas sobre un fondo amarillo y se utiliza como una maceta, es decir, la forma de utilizar ese artefacto, que finalmente es tecnológico, porque un water lo es, una instalación hidráulica es una cuestión tecnológica, le da otro uso, entonces se lo apropió de una manera diferente. Y Colás Rodríguez y Jiménez dicen, es un proceso, y esto le va a interesar a las psicólogas, proceso por el cual el control de un instrumento cultural pasa de un plano interpsicológico al plano intrapsicológico. Interpsicológico se refiere, obviamente, a las relaciones que se establecen entre las personas y llegar al plano en donde tú lo introyectas en tu ser y entonces se vuelve algo totalmente diferente, totalmente tuyo. Entonces, pues esto son definiciones de lo que significa apropiarse de algo. Existen diferentes aproximaciones a lo que significa apropiarse de la tecnología en la educación. Por ejemplo, desde el plano sociocultural, ¿sí? Cualquier recurso que tú utilices en una actividad cotidiana que sea utilizado en un contexto diferente al del uso original, al que se asoció para lo que fue hecho, entonces, pues esa capacidad de transformarlo en algo diferente es una definición que se da desde lo sociocultural. Y algo interesante y que ocurre mucho hoy en día es que también el medio influye en cómo concebimos la tecnología y cómo la usamos. Entonces, bueno, las redes sociales son un ejemplo clarísimo. Hay gente, yo no sabría decirles en este momento alguna frase, no se me ocurre, pero algo así como, tengo likes, luego existo, si no, no existo, ¿no? Entonces, así sucede con las tecnologías. No tienes el último Apple Watch, no tienes el modelo X de la tablet o del teléfono o de esto o de aquello, en función de estas creencias de que hay algo que debo yo de tener, que yo debo de tener para hacer menos esfuerzo, para tener más posibilidades en el entorno y que pues me aprueben. Yo necesito la aprobación de alguien y entonces esa necesidad de aprobación también influye en las creencias que tenemos sobre cómo manejamos la tecnología. Y pues vamos a centrarnos, esta es una introducción simplemente, a algunos modelos de apropiación de tecnología. Existen muchos, yo voy a recorrer algunos de ellos y les voy a mostrar pues unos, quizás desde una perspectiva un poquito más, un planteamiento un poquito más cronológico. Rogers, desde 1962, habla de la teoría de la difusión de las innovaciones y las innovaciones, no estamos. Y esta teoría de la difusión de las innovaciones se refiere a los procesos de adopción y de apropiación de artefactos, de herramientas, ¿no? Entonces, primero, cuando uno quiere implementar en una escuela o con un grupo de maestros, por ejemplo,
pues una innovación, ya no digamos pedagógica, ¿sí? Ustedes saben todo lo que sucede y cada sexenio se quiere reinventar la educación y eso sucede. Pues también pasa un poquito con la tecnología. ¿A qué obedece la decisión de poner un aula de medios, de poner un proyector en el salón, de poner unas bocinas? Entonces, hay una decisión de innovar y de hacer un poquito más cosas, ¿no? Entonces, esa decisión se tiene que comunicar y tiene que hacerle sentido a la comunidad, ¿sí? Entonces, el tipo de comunidad a la que va dirigida, ¿sí? Ese tipo de comunidad a la que va dirigida, también puede influir en la decisión de hacer esa innovación o no hacerla. ¿Cómo introduzco la tecnología en una comunidad? Y el tiempo, eso es muy importante. Si no queremos dar el tiempo para la capacitación, para que se experimente, pues el tiempo acaba siendo un factor que puede dar al traste con una decisión para implementar una innovación. Y el ritmo, que tiene que ver con el tiempo, ¿sí? En la medida en que haya una planificación que permita tener un ritmo donde la gente se equivoque, donde la gente tenga su tiempo para entrarle, el ritmo es importante porque no es que unos le vayan a entrar y otros no. Vamos a dar un margen de tiempo para que todos se apropien de esa nueva tecnología. Unos van a llegar más rápido que otros, ¿sí? Entonces, pero el ritmo no se puede perder, o sea, la decisión puede ser que no se eche para atrás, sino que vamos a seguir y va a haber gente que se quede en el camino. Y hay otro elemento para que las innovaciones se implementen, ¿sí? Sean aceptadas por las comunidades. Son ciertas categorías que son variables de quienes adoptan estas tecnologías. O sea, ¿esto tiene una ventaja con respecto a lo que yo hago o no? O no. Si lo va a hacer mejor, pues entonces, ok, la acepto. Que esa es la primera cuestión psicológica de convencimiento que hay que tener con una comunidad. ¿Es compatible con lo que yo ya sé hacer? O sea, si yo ya sé usar Word y Excel, ¿cómo me metes ahora las herramientas de Google Workspace? O sea, eso no, si es compatible o no, eso es muy importante para decir, va, me aviento. Es muy complejo, la navegación de las aplicaciones o el trabajo con los equipos, cuando es muy complicado, la gente dice, no, paso, no me interesa, yo lo sé hacer más fácilmente. Los cambios son observables, o sea, esta mejora que se quiere implantar con esto de la tecnología que se adopta, el cambio es observable y me vas a dar tiempo para que yo pruebe, porque si no me vas a dar tiempo, ¿cómo le voy a hacer? Me mandaste una nueva base de datos para que yo ponga las calificaciones de los alumnos, pero quieres que lo haga el viernes. Yo necesito tiempo, necesito tener experiencias previas con datos falsos, porque si me equivoco no afecto a nadie. Entonces, bueno, esta es una teoría que realmente a mí me parece muy útil y yo agradezco que alguien se haya ocupado de esto. Y aquí está esta gráfica que es muy interesante. Cuando llega una tecnología nueva a una comunidad, están los innovadores, los que dicen, me gusta, yo le voy a entrar. No sé muy bien cómo funciona, pero a ver, quiero probar. Y son los primeros que se avientan, ya saben algo, ya escucharon. O a lo mejor pasa esto que les decía del plano psicológico. Yo quiero ser el primero que haga esto, quiero ser el que gane, quiero ser... Hay razones internas y razones sociales también, ¿no? Entonces, pero están los innovadores que dicen, yo me aviento, ¿sí? Porque quiero aprender, ¿no? Y luego de esos 2.5 están dentro de la masa de la comunidad los adoptadores tempranos, que esos ocupan más o menos el 13.5% de una comunidad. Y esos que empiezan a utilizar el artefacto, la aplicación, la tecnología, empiezan a hacer un modelo, y aquellos que están de plano, acá, que es la mayoría tardía y los rezagados,
Hay unas que no quieren porque no quieren, o sea, porque dicen, ¿y yo por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? Entonces, está la mayoría temprana, un tercio de esa población es la que empieza a darse cuenta de que sí es útil, ¿sí? Y entonces empieza a tratar, pero gracias a los innovadores y a los primeros adoptadores, se llaman los early adopters famosos, gracias a estos, ya la mayoría temprana empieza a moverse, que es un tercio, más o menos. ¿Qué pasa con el otro casi tercio? Es que esos son a los escépticos, los que les cuesta trabajo, los que tienen una gran presión para hacerlo, porque creen que los van a correr, por ejemplo, si no lo hacen, y lo empiezan a hacer, pero así como a regañadientas, como que no quieren hacerlo, pero lo hacen. Y están los rezagados, que de plano son los que son o excesivamente cautos, ¿sí? O los enojados que no quisieron adoptar, y cuando se animaron, puede ser ya muy tarde para ellos, ¿sí? Entonces, este esquema me gusta mucho porque es muy explicativo de cómo se dan las innovaciones en una comunidad. Entonces, ahora vamos a pasar a otro modelo, que es el modelo TPACK. Este modelo TPACK surge de modelos previos. Yo les voy a mostrar el más reciente, que seguramente tendrá otras consecuencias a partir de lo que estamos viviendo, ¿sí? Pero a mí me parece muy útil, muy útil. El modelo TPACK tiene 3 elementos. El modelo previo nada más tenía 2. ¿Cómo utilizas la tecnología y cómo enseñas con tecnología? Pero el modelo TPACK agrega qué es lo que sabes sobre tu disciplina, sobre tu campo de estudio, qué es lo que realmente sabes como maestro, como profesional de la disciplina, qué es lo que sabes de psicología, de sociología, de didáctica, de pedagogía, de historia, de geografía, de tu materia disciplinar, digamos, de la disciplina, ¿sí? De ciencias, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es lo que sabes? Luego, ¿cómo utilizas la tecnología para que eso que sabes puedas enseñarle a otro lo que consideras que es lo más importante, de acuerdo con tu experiencia y de acuerdo con un plan de estudios y de unos objetivos curriculares, competencias curriculares? ¿Y cómo lo enseñas? Entonces, el conocimiento se vuelve triple para que realmente se puedan integrar las tecnologías y apropiar por parte de un maestro las tecnologías. Entonces, este modelo mide por tercios cómo un maestro se apropia de la tecnología para la educación. Entonces, tú tienes que tener un conocimiento tecnológico pedagógico, o sea, más o menos utilizar, no sé, les voy a poner un ejemplo. Ay, perdón. Perdón, pero no puedo. ¿Cómo utilizas, por ejemplo, si das matemáticas, pues qué haces con una hoja de cálculo, las gráficas, las variables, qué haces, todo lo que tienes que hacer para enseñar a los alumnos a manejar datos, ¿sí? Entonces tienes que tener un cierto conocimiento tecnológico pedagógico. Si tú das filosofía, sociología, a lo mejor hay portales o hay ciertas cosas que están ahí que son tecnología que tú sueles manejar para impartir tu contenido, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con el conocimiento tecnológico pedagógico. TPACK, de hecho, es la abreviatura en inglés, Technological Pedagogical, quién sabe qué, knowledge, ¿sí? Content knowledge, ¿sí? Entonces, fíjense interesante, conocimiento tecnológico del contenido. El contenido que impartes, ¿sí? ¿Qué elementos tecnológicos están insertos en ese? Por ejemplo, yo no puedo concebir la biología sin el microscopio, ¿sí? Yo no puedo concebir la química sin ciertas reacciones que son producto, no sé, de los catalizadores. O sea, hay ciertas cosas que tecnológicamente el ser humano hace, ¿sí? Para modificar el entorno. Entonces, aquí está, este es el modelo TPACK,
¿sí? Entonces hay 3 grandes elementos que se intersectan y el uso de la tecnología verdaderamente integrada requiere de un equilibrio. No usar la tecnología, y lo dijo Blanca muy bien, sin sentido, sino cómo se relaciona esta tecnología o para qué voy a usar esta tecnología, eh, cómo la voy a usar de manera que mi contenido sea mucho más ilustrativo, pueda yo poner un simulador, digo, no tengo un laboratorio, pero tengo un simulador donde puedo ver la expansión de las moléculas en un, este, en un gas, ¿no? Ese tipo de cosas se pueden hacer. Entonces, este modelo es muy, muy útil, muy, muy útil, y mide por tercios esta integración de tecnología, esta apropiación de tecnología que hace un maestro. Y cuando uno observa maestros que usan tecnología de manera muy novedosa, y por eso quiero que se vuelvan a la imagen de este water de maceta, hay maestros que encuentran en ciertos artefactos tecnológicos y en ciertas aplicaciones usos muy novedosos que a nadie se le hubiera ocurrido. ¿Por qué? Porque ya se lo apropió y de hecho así surgen nuevas aplicaciones, así, esa es la carrera tecnológica, ¿sí? Entonces son estos elementos, cómo usas la tecnología, qué es lo que sabes de tu contenido disciplinar y cómo lo enseñas, o sea, que sabes de evaluación, qué sabes de planificación didáctica, qué sabes de estrategias, de manejo de grupos, etcétera, ¿sí? Entonces, este modelo es muy, ay, espérenme, este modelo es muy útil. Ay, 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 ya me. Ok. Este otro modelo lo hizo un argentino que ya tiene muchos años en Estados Unidos, pues es de Harvard, Rubén Puente Dura. Es el modelo Summer, que quizás sea de los más conocidos, ¿sí? Quiere decir sustitución, el modelo quiere decir sustitución, ampliación, modificación y redefinición. Entonces, ¿a qué se refiere el modelo Summer? Y esta caricatura nos puede decir muy bien. Por ejemplo, me pregunto qué hay en el océano. Entonces, yo puedo mandar a los alumnos a ver un libro, ¿sí? A que tengan un montón de lecturas y entonces sobre el mar aprendan lo que alguien más hizo, ¿sí? Las fotografías que alguien más tomó, las cosas que alguien más hizo, que revisen documentalmente lo que hay sobre el tema, ¿sí? Entonces, lo que el maestro puede hacer como sustitución es poner, por ejemplo, un video del mar y entonces tenerlo en ciertos momentos y puede tener un aumento, ¿sí? Un aumento de lo que puede hacerse sin tecnología, ¿sí? Que proporciona elementos más creíbles, de mayor enriquecimiento a lo que se viene haciendo. O sea, antes usábamos fotografías, ¿sí? De animales o de lo que ustedes quieran para ilustrar alguna cosa, ¿sí? Si empezamos a utilizar elementos multimedia, podemos tener un acercamiento mucho mejor, mucho más preciso al entorno al que estamos queriendo entrar. ¿Que hay cosas que podemos hacer desde la canoa? Sí, también las podemos hacer asomándonos, ¿sí? Entonces, la sustitución, por ejemplo, es el pizarrón por el proyector. Ese es un ejemplo de sustitución. Pedagógicamente no te aporta mucho, porque son imágenes, no te aporta mucho, ¿sí? Entonces, si cambiamos el papel rotafolio por un proyector, estamos sustituyendo una cosa por otra. Pedagógicamente no es tan relevante, pero cuando aumentamos las posibilidades y ponemos otros elementos que en el entorno son mucho más representativos, significativos para el estudiante, que es lo que queremos, que aprenda, ¿sí? Que le signifique algo. Entonces, podemos aumentar poniendo hipervínculos en un documento para que vaya a ver otras cosas. Eso podemos hacer. Y un texto que puede ser un documento muy sencillo, le podemos aumentar, podemos enriquecerlo, por ejemplo, con hipervínculos. Y si además empezamos a modificarlo y lo ponemos en un sitio, en un blog, podemos hacerlo en un lugar donde los alumnos pueden interactuar de una manera diferente, ¿sí? Hasta
hasta que lleguemos a un entorno donde no podemos hacer eso sin tecnología. ¿Qué no podemos hacer en este momento sin tecnología? Que estén conectados sus compañeros, que estén conectados Carlos, Daniel, Gaby, ¿sí? Eso no lo podríamos hacer sin tecnología. No podríamos tener esta reunión con todos sin tecnología y ellos interactuando, poniendo cosas en el chat o usando el micrófono. Por ejemplo, quiero darles un ejemplo que es muy ilustrativo. Antes, cuando uno se subía al coche o al taxi, agarraba el mapa de carreteras y uno veía, pues vamos aquí, o la guía Roji, ¿no? Y después de la guía Roji empezó a estar en internet, ¿sí? Como PDF. Entonces, bueno, la podías tener un poquito en cualquier lado, ¿sí? No necesitabas el papel. Pero luego llegó una aplicación que se llama Uber, que como ustedes y muchas otras, y entonces eso es una revolución porque se modifica la manera, no estoy promoviendo Uber, lo que estoy tratando de decirles es, ni de cualquier, Cabify o cualquier otra aplicación, lo que trato de decirles es cómo cuando modificamos y alteramos las condiciones iniciales usando la tecnología podemos llegar a una redefinición y ustedes no pueden concebir Uber o no pueden concebir Google Earth, no necesitan irse ni Google Arts and Culture, ni todas estas visitas guiadas que existen en los museos. A lo mejor uno nunca va a poder ir a ese país, pero uno va a poder ir a ese museo porque hay una visita virtual. Imagínense, eso si se lo ponemos a los alumnos, podemos hacer muchas cosas y no necesitamos estar ahí. Entonces, a eso se refiere este trayecto del modelo Summer, ¿no? Entonces, lo que podemos ver superficialmente, nos podemos documentar, perfecto, pero si experimentamos y nos lanzamos en un proyecto, a lo mejor recabamos más datos, si tenemos los recursos que nos permiten adentrarnos en otra situación, pues vamos a encontrar detalles. Ahí el buzo está encontrando un alga, unas plantas, unas cosas que a lo mejor no se han descubierto. No les quiero decir el Pathfinder o todos estos que se han lanzado a otros planetas y que ya salieron del sistema solar, el viajero, por ejemplo, las naves viajero, pues recibimos imágenes de cosas que están lejísimos. Y eso no lo podríamos hacer de otra manera más que con tecnología y con gente que piense que está aquí en la Tierra, ¿no? Y la redefinición a eso se refiere, como gracias a que la tecnología se resignificó de una manera diferente, podemos seguir teniendo conocimiento, pero siempre sin dejar de pensar que lo pedagógico es más importante que lo tecnológico. El chiste es ver cómo incorporamos lo tecnológico. Les paso esta, Mayra. Por ejemplo, aquí este es un ejemplo muy sencillo del modelo Summer, ¿no? Acuérdense que son 4 elementos, 4 niveles. Uno se refieren a la mejora y los otros 2 a la transformación. La sustitución es que tú, por ejemplo, emplees Paint para dibujar los personajes de una historieta. Lo puedes hacer en papel y puedes hacer tu storyboard, ¿no? O puedes hacer el Paint. Entonces, esa es sustitución. Luego, tú puedes grabar, por ejemplo, puedes grabar voces de los personajes, puedes grabar algo. Entonces, empleas recursos multimedia para enriquecer la historia y hacerla más atractiva. Entonces, ya le empiezas a subir el nivel, ya hay una mejora, ¿sí? Hay una ampliación, que es el segundo nivel. El tercer nivel es el aumento, ¿sí? Si tú invitas colaboradores a participar para editar y aportar contenido y recursos a este dibujo en un documento compartido que podemos hacer a distancia, por ejemplo, entonces empiezas a transformar al grado, ¿sí? Que ya puede haber una redefinición si tú tienes un sitio con un reservorio de imágenes de las creaciones de los niños que todo el mundo puede ver con una liga y internet o lo que ustedes quieran, todo el mundo lo puede ver y necesita la tecnología para hacerlo. De otra manera no lo podría ver. A eso se refiere el modelo Summer, que es muy interesante. Entonces les decía, podemos crear, yo he visto, que ya no soy muy asiduo a Facebook, pero en algún momento de mi vida sí lo fui. Se pueden hacer así como cadáver exquisito con historias que todo el mundo va aportando y esas se han publicado, se han publicado
creaciones colectivas de cosas que la gente va haciendo en Internet. En fin, eh, el otro modelo el otro modelo es el modelo de génesis instrumental. A mí este me gusta mucho. Lo ha sintetizado una mujer francesa, es una doctora en matemáticas que se llama Teresa Azude. Ella trabaja en la Universidad de Marsella. Y observen que la flecha va estoy empezando del lado derecho hacia el lado izquierdo. Lo que dice, que es bien interesante, es que cuando uno se enfrenta a una aplicación, a un programa, a un artefacto tecnológico, pues primero uno tiene que saber dónde le pica, ¿no? Dónde, a ver cómo le muevo, dónde están las funciones, qué hace. A ver, aquí está el botoncito del signo de interrogación para la ayuda, porque ya me atoré. Entonces, uno primero se entretiene mucho en esta iniciación con, con esa tecnología nueva, ¿no? Y luego empiezas a explorarla y como maestro todavía no eres capaz, porque apenas estás explorando, de incorporar cuestiones de contenido curricular en eso, sino que tú apenas le estás entendiendo como usuario. Y se te empieza a ocurrir que ya puedes incorporar cierto contenido y entonces en la exploración te das cuenta que puedes subir este documento, que pueden revisar ese blog y entonces aprendes a crear hipervínculos, etcétera. Y entonces empiezas a utilizar contenido curricular y se te empiezan a ocurrir estrategias de reforzamiento. Ya la tecnología ya no es algo que tengas que aprender, ya sabes cómo se usa y entonces se te empiezan a ocurrir estrategias para utilizarla de manera novedosa hasta que llegas a un momento de simbiosis, que ya la tecnología forma parte de ti, puedes hacer cualquier cosa. Puedes dejar de presentar esto, irte a una aplicación que ya conoces y poner el ejemplo porque en ese momento se te ocurrió que eso puede ser interesante para el alumno o puedes poner la crestomatía de una película en una parte que te interese, etcétera, sin que esté toda la película, ¿no? Este es el modelo de génesis instrumental que tiene esos 4 niveles. Ajá. Me parece muy, muy interesante. Bueno, yo no sé si hasta aquí tengan algún comentario, déjenme ver. Para los de allá, creo que no. Bueno, y para los de acá, ustedes me dicen y vemos si continuamos. Déjenme hacerme un poquito más para acá. ¿Algún, algún comentario? Pregunta. Ahora vámonos a la vida real. Está muy bien todo lo demás y estos modelos que sí son teóricos, que tienen fundamento, pero ahora vámonos a la vida real. ¿Por qué existen barreras al implementar tecnología? Y a mí es la parte que me interesa muchísimo, Mayra lo sabe, porque luego, pues ha habido que enciclomedia, lo que ustedes quieren, históricamente hay, ¿qué les puedo yo decir, no? Y yo he participado en muchas de esas cosas, ¿no? Y lo que veo es que primero no se comunica el cambio a la comunidad. ¿Se acuerdan que en el primer modelo, ese es un factor muy importante, la comunicación de la innovación? Si no se difunde adecuadamente, por eso se llama la teoría de la difusión de las innovaciones, si no se difunde el cambio adecuadamente, pues la gente no entiende por qué y no le ve sentido. Entonces, primero hay que comunicar por qué vamos a utilizar esa innovación, por qué esa tecnología o ese proceso se va a llevar a cabo. Y en ese proceso hay que mostrar prácticas realistas, o sea, para que vean lo que se puede hacer. Y entonces el maestro dice, ah, mira, sí se puede. Ok, sí se puede. El contenido tiene que ser relevante, ¿sí? Si ponemos cosas que no son relevantes, como siempre en cualquier clase que nosotros impartamos, si el contenido no es relevante, no es significativo, no tomamos en cuenta a la audiencia, a nuestros alumnos, a la edad que tienen, si no les es significativo, pues no hay motivación. Otra cosa es que tiene que haber capacitación y acompañamiento. No nada más capacitación, que llegas un día y te vas, ¿no? Y háganle como puedan. No. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Quieres que observe tu clase?
te ayudo en la planeación, o mira, di esto, ¿qué te parece? Y el maestro poco a poco te empieza a decir, ¿qué crees? Hice una cosa que quiero que veas. Cuando el maestro te dice eso, híjole, es el mejor momento de tu vida, cuando un maestro te invita a su clase porque quiere que veas lo que hizo con una innovación tecnológica que aprendió. Y entonces a uno se le cae la baba de cosas que pueden hacer los maestros, ¿no? Respetar su conocimiento y experiencia. Los maestros son adultos, saben cosas y tienen una trayectoria. Y además, entre los maestros, ustedes saben que este gremio docente es un poquito soberbio, un poquito de que yo lo sé todo, un poquito, hay este dejo de superioridad de pronto. Y como se va perdiendo porque todo está en la web, entonces el maestro de pronto, cuando tiene necesidad de un ratito de poder, trata de tenerlo. Entonces, yo creo que es muy importante que respetemos que el maestro sabe cosas, ¿sí? Que tiene experiencia, y esas son las que, como acompañantes de un proceso continuo de formación, tenemos que tomar en cuenta, porque el maestro sabe cosas, ¿sí? Hay unos que no se dejan, eso lo sé, ni siquiera te escuchan. Entonces, hay que escuchar primero, siempre escuchar primero, para que nosotros podamos ayudar al maestro en lo que necesita, en lo que quiere, en lo que le es útil y significativo, ¿sí? Algo muy importante que en los procesos de capacitación hay que dividir al grupo de acuerdo con las experiencias similares que puedan tener, porque eso ayuda también a destensar el miedo al cambio, porque siempre las innovaciones implican esa parte del cambio que siempre genera problemas, ¿sí? Y bueno, hay una metodología que muchos de ustedes podrán conocer, el pensamiento de diseño, que es un pensamiento donde precisamente se aborda una problemática y entre el equipo, ¿sí? Se trata de plantear escenarios, soluciones, y también uno se pone en el sombrero como Edward de Bono. Está el pesimista, el que todo lo ve negro, o el que dice, pero esto sí se puede hacer, yo veo posibilidades de esto, a mí me gustaría organizar la situación. Es decir, se divide al grupo para establecer escenarios posibles, ¿sí? Y optimización de espacio y tiempo. Nosotros en este momento podemos optimizar la casa no era escuela y la casa se ha convertido en una escuela. Me refiero al entorno del espacio, y entonces hay que acomodar la computadora, hay que irse a un lugar donde no haya ruido. El aula puede ser cualquier cosa, o sea, el espacio de aprendizaje puede ser cualquier cosa. Entonces, no importa, porque las escuelas no tienen muchos recursos normalmente, ¿sí? Pero se puede utilizar un pequeño espacio para dar una gran demostración, una gran experiencia de aprendizaje. Con un vaso de agua se puede enseñar física o química o biología. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer con muy pocos recursos y optimizamos el espacio y el tiempo. Y pues finalmente, pues los escenarios futuros, sé que está muy cargada esta diapositiva, ¿sí? El aprendizaje adaptativo precisamente trata de darnos opciones frente a las tecnologías que existen, ¿no? Existen tecnologías que se llaman inteligentes porque tienen algoritmos que, como los motores de búsqueda, ¿no? Que te ayudan a depurar tus búsquedas en función del historial de búsquedas que tienes, ¿no? Entonces, inteligentes porque tienen algoritmos, se adaptan a las necesidades, tienes autonomía y mejoran el rendimiento escolar, pero sí se necesita, pues ciertas condiciones. La gente que no tiene los recursos, el equipo, el internet, no puede acceder de pronto a todo lo que hay ahí. Entonces, si algo nos ha enseñado esta era COVID, y lo veremos post-COVID, pues es que la brecha digital, las personas que tienen acceso a internet tienen unas ventajas impresionantes frente a la gente que no tiene. Y ya no estoy hablando, aunque sí hay una asociación de clases sociales, porque yo misma he participado en cosas con CONAFE, donde los LECs, que son los líderes educativos comunitarios, llevan sus teléfonos celulares con datos precargados y hacen cosas increíbles, increíbles que no se nos hubieran ocurrido. Y bueno, ya están las no inteligentes. Las no inteligentes
que son precisamente donde uno tiene que hacer todo. Está el panel de control, uno tiene que arrastrar, uno tiene que hacer todo lo que está ahí en un menú, una pantalla, uno se las tiene que arreglar, ¿sí? Pues, por ejemplo, en un curso, ¿sí? Un curso como en un LMS, como el de IESPE, por ejemplo, hay cosas que el alumno puede responder solo, ¿sí? Puede haber cuestionarios que son autocalificables, pero hay cosas que requieren, y en ese sentido es no inteligente. Ojo que estoy abordando este contexto. Se dice no inteligente en término tecnológico, la palabra es chocante, ya lo sé, porque la tecnología no va a hacer por ti lo que sí puede hacer un ser humano, que es hacer un análisis de si plagió o no plagió. Usas la tecnología para eso, lo puedes usar para que te ayude, pero el pensar en que, a ver, voy a revisar si esto es un plagio, a ver, quiero hacerle un comentario a este alumno porque creo que es importante darle esta retroalimentación, este alumno va muy bien, este alumno todavía le falta, a ver, lo voy a impulsar. Este tipo de cosas que son decisiones humanas, ¿sí? La tecnología no es tan inteligente para hacer eso. Los seres humanos sí somos muy inteligentes para hacer esas cosas, ¿sí? Entonces, a eso se refiere a que las tecnologías pueden adaptarse a entornos inteligentes o no inteligentes, todo con comillas, ¿sí? Y luego puse ahí cercanía nostálgica. Hay gente que sigue teniendo una nostalgia, por lo menos de ver la foto de su tutor, ¿no? O por lo menos de ver algo que no sea por escrito siempre, ¿no? Y si es por escrito, bueno, pues igual un apapacho por escrito, bien hecho, la próxima vez trata de hacer eso, pero ya estoy notando cómo te estás esforzando, este tipo de cosas, bueno, pues son, son apapachos, porque pues no tenemos la cercanía nostálgica ni el guiño, pero bueno, hay maneras de hacer guiños de otra manera, ¿no? Y aula invertida, como les decía, hay cosas que los alumnos pueden hacer por sí mismos y que no nos necesitan, ¿no? Busquen en la web 3 fuentes o contrasta 2 fuentes que hablen a favor o en contra del aborto, por ejemplo, y entonces tienen que hacer eso, hacen su análisis, lo traen a clase y aquí hacemos un debate, pero tienes que haber hecho eso. Y el aula invertida nos sirve porque cada quien hace un trabajo que llega a la clase precisamente ya con un adelanto y podemos amarrar hilos de si hay formalizaciones de conocimiento en ciertos sentidos sobre autores, sobre escuelas de pensamiento, sobre términos científicos. Bueno, hay que amarrar los hilos. El maestro para eso está, es el guía, es el facilitador. No podemos tampoco dejar a los alumnos ahí a la buena de Dios para que se metan a ciertas páginas que no son las más recomendables, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, y las desventajas de lo no inteligente es que no hay ajuste automático, que dificultan la autonomía y que o es muy simple o es muy complejo. Hay cosas que son tan simples que no pasa nada, pero hay otras que son complicadísimas. Entonces, digamos que este panorama, sí. Porque es un menú de opciones que se ofrecen o que existen para diferentes tipos de usuarios. Si un usuario no se puede desplazar, pues está el aprendizaje a distancia, el aprendizaje en línea, donde hay un tutor, hay actividades de aprendizaje o hay cursos totalmente autónomos donde no se necesita ni de un tutor, ¿no? Hay aplicaciones que te permiten, no sé si se han metido a Khan Academy, por ejemplo, alguna vez, pero ustedes terminan una unidad, pasan a la siguiente, siempre hay un video de apoyo y uno puede aprender ecuaciones diferenciales ahí, ¿sí? Sin ningún maestro, diga. Aparentemente, pero alguien hizo eso, ¿no? Entonces, se adaptan en el mercado y de paga y gratuito, digamos, pues hay opciones para que las personas utilicen la tecnología adaptado a las necesidades, ¿no? O sea, pero si no tienes un buen internet, pues entonces a lo mejor te conviene sí presentarte en un curso y que te den el material y te llevas a tu casa. ¿Ok?
¿no? Bueno, y para terminar, es muy importante, yo creo que estos modelos, lo que nos invitan a pensar es que uno siempre tiene que definir los alcances de un artefacto y de una herramienta tecnológica en función de lo pedagógico. O sea, ¿hasta dónde voy a llegar? ¿Sí? Y hasta dónde me va a acompañar la tecnología en eso, ¿sí? ¿Qué me va a servir para que practiquen y cuáles son las áreas de oportunidad? ¿Qué puedo hacer con tecnología y qué no puedo hacer con tecnología? Es más, ¿qué puede hacer por mí la tecnología? ¿Sí? ¿Qué es un área de oportunidad para utilizarla? ¿Sí? Hay que revisar, pues, qué hay disponible, cómo se pueden articular, cómo se conecta esta herramienta con esta otra herramienta, ¿sí? Y algo muy interesante, hay que diseñar y retroalimentar entre colegas decisiones pedagógicas sobre qué usas, cómo lo usas, para qué lo usas. ¿Realmente tiene sentido que utilices una tecnología para un propósito específico o es mejor que no la uses o a lo mejor hay otra? Esas decisiones no solamente, y es parte de lo que quiero hacer, no solamente están cruzadas por si tienes internet o no. Vamos a asumir que ya tienes internet y si hay varias personas que tienen las mismas condiciones, van a hacer cosas diferentes, aún cuando todas impartan la misma asignatura. Y eso es el encanto de nuestra humanidad. Y esas, ¿por qué tomas la decisión de utilizar A, B o C? Eso es lo verdaderamente interesante, ¿sí? Y algo que tenemos que cultivar es que tiene que haber espacios de intercambio, colaboración y acompañamiento entre los colegas, porque todos aprendemos de todos. Y hay alguien que conoció esta herramienta que puede ser muy útil para todos. El intercambio de información es importantísimo y ese es el sentido de una comunidad de aprendizaje, ¿sí? Y pues simplemente esto, ¿no? Tomar analizar esto que está aquí. Hay habilidades que están en crecimiento y otras que están en decrecimiento, ¿sí? Esto lo tomé del Foro Económico Mundial. Y si la tecnología y la información está tan a la vista de todos, ¿sí? Estas son algunas conclusiones, podemos estar de acuerdo, ¿no? A mí me parece muy interesante, ¿sí? Algo que está creciendo y que piden las personas y lo que hay que educar a los alumnos es en el análisis, en el juicio crítico, en la innovación, ¿sí? Pensar en lo que no hay y qué pasaría si, porque el mundo cambia tanto que no podemos dejar que siempre nos agarre con los dedos en la puerta. Siempre hay que estar pensando en escenarios posibles. Entonces, no podemos tener un nicho muy cerrado, sino hay que abrir el pensamiento, ¿sí? Aprendizaje activo, estrategias de aprendizaje activo donde se utilice como recurso didáctico lo que está pasando en el entorno, ¿sí? Creatividad, originalidad e iniciativa es lo que pues uno se esperaría de las personas y de los colaboradores, ¿sí? Y ahora sí que yo sé que no todos somos programadores ni diseñadores de tecnología, pero que la entendamos y que de repente si se nos ocurren cosas y escribimos, no sé, a Google, a Microsoft, a quien ustedes quieran, ¿de dónde creen que ellos hacen sus innovaciones? De los usuarios, de las necesidades de los usuarios. Oye, que yo quiero grabar la sesión porque estoy a distancia, pues entonces se pueden grabar las sesiones. ¿Por qué? Porque apareció, antes era Skype, antes eran otras tecnologías, ahorita hay otras que hacen maravillas, ¿sí? Entonces, hay que ver qué hay, pensamiento crítico, y ahora que está, si bien es una moda, pues por algo está ahí, que es el pensamiento, toda esta teoría de la complejidad, todo este entorno de los sistemas complejos, porque los sistemas son muy, muy, muy complejos. El cuerpo humano, para empezar, lo es. Liderazgo, influencia social, inteligencia emocional
y razonamiento, resolución de problemas, creatividad. Y bueno, evaluación y análisis de sistemas. Eso es muy importante. ¿Qué hay como un entorno completo en una organización? Tengo que analizar las partes, ¿sí? Entonces, eso es lo que está en crecimiento y lo que están solicitando, porque en un mundo que cambia tan aceleradamente se necesitan de estas habilidades, ¿no? Ese es un vistazo a las habilidades. Entonces, pues lo que está declinando, y lo sabemos muy bien, dentro de la sociedad del conocimiento, pues la cuestión manual, la memorización, pues no sirve muchísimo, ¿no? El manejo de recursos financieros, lo que más se requiere, más que los recursos financieros, es en dónde los pongo y por qué. Y los capitales de riesgo, ese tipo de cosas y por eso eso no está ahí, eso está acá. ¿Cómo le hago para prever escenarios futuros? Y la pregunta aquí es si estamos enseñando a los alumnos o los estamos preparando para eso. Nosotros tenemos que estar preparados en eso, ¿no? Entonces, pues bueno, esta última imagen es porque una generación de teatreros, esta es mi sobrina, la que está allá, estudió teatro aquí en Argos y se la pasaban 2 años. Imagínense lo que es para un actor, y hablo para cualquier artista, para cualquier artista que depende de la emoción del otro para reaccionar. El otro te da el pie, no solamente con la frase, sino con una expresión. ¿Cómo le haces como artista para meterte en un personaje y manejar la emoción de ese personaje que tiene que resaltar en función de que lo conoces y en función de lo que el otro te dice para reaccionar? Entonces, lo han tenido que hacer así. Entonces, a mí me ha sorprendido, a mí me gusta mucho el teatro, pero a mí me ha sorprendido mucho lo que son capaces de hacer, porque pues estos son chavos que manejan la tecnología, ya forma parte de ellos, pero han hecho una serie de cosas, ya lo hemos visto por ahí, que uno ve para arriba y el otro hace el símil que voltea. ¿Cómo se las han arreglado para que tú como audiencia te emociones con las cosas que están pasando? Eso, este, me parece que es así como la transformación de ciertas cosas, pero la presencialidad no hay como ir al teatro, ¿no? No hay como estar viendo, o sea, hicieron lo que pudieron. El último año ya empezaron a ir, ya se titularon todos, pero, o sea, 2 años les tocó encerrados, ¿no? Entonces, pues vaya qué tiempos les tocó vivir. Y yo quiero terminar con esta frase de David Jonathan. Se los recomiendo muchísimo, hay muchas cosas de David Jonathan. La inteligencia está en el usuario, no en la tecnología, ¿sí? La inteligencia está en el usuario. Bueno, pues gracias. Déjenme ver si hay comentarios de acá. Ay, no. De aquí no. Ok, bueno, ya voy a abrir. No sé si haya comentarios. Y perdón que no me moví, pero quería que... Sé que se ve bien eso, pero no todos están conectados ahí. Y que se escucharan. Así es que pues adelante con sus comentarios. Si alguien va a hablar de aquí, hable fuerte, por favor. Y así yo volteo. Diana, gracias, Diana. Creo que realmente hoy en día tenemos que preocuparnos más por esta apropiación de las tecnologías, más que adaptarnos a la propia tecnología. Son cuestiones sumamente diferentes y lo veo mucho en la labor que nosotros realizamos, ¿no? Como docentes. Nuestros alumnos, de una o de otra manera, se tienen que adaptar a utilizar una plataforma, a utilizar un dispositivo o diferentes herramientas que muchas veces ni siquiera las conocen, pero en esta medida de querer hacerlo, querer resolver problemas, querer estar pues a la vanguardia, les es necesario. Aparte, pues es algo que ya es un requisito dentro de las instituciones.
Y hablar de sentimientos en esta negación, en esta apropiación, está como muy dentro la negación o la frustración de no saber de la tecnología, de las herramientas, o de lo que implica el paso que están siguiendo ellos al momento de adentrarse a este nuevo campo. Muchas veces surgen los comentarios de, es que no tengo tiempo, es que no lo sé hacer, tengo que pedir apoyo, ¿tienen algún manual o algo? ¿Con qué me dirijo? Hasta el simple proceso de los trámites, que lo podemos manejar nosotros como simple, pero es muy complicado. Y esta brecha a veces intergeneracional que existe entre docentes, los maestros de nosotros como docentes, que muchas de las herramientas a veces que ellos mandan, es así que, ay, ¿y de dónde lo sacaste? No, déjalo investigo y luego te pongo una calificación porque no sabía esta herramienta, ¿no? Pero qué padre, ¿no? Sí, justo eso. Entonces creo que sí tenemos que diferenciar, ¿no? Desde nuestra perspectiva de docente con docente, trabajar una adaptación o una apropiación de la propia herramienta tecnológica que pues, está en todos los sentidos pues, de lo que vivimos hoy en día. Y hablar de algo post-COVID, o sea, creo que ya el COVID ya se quedó. Es algo ¿cierto? Que vamos a estar manejando y seremos maestros de una cierta generación, pero una generación con herramientas que tenemos que aprender. Y a veces hasta los propios alumnos, no hablo de nosotros como docentes, ¿no? Pero ya de los docentes que trabajan con preescolares, con media superior o hasta superior, pues son mentes sumamente diferentes. Ya los escolares dicen, ¿por dónde lo saco, no? ¿De dónde lo bajo? ¿Qué herramienta me voy? Porque pues es lo que está ahorita y es en lo que tenemos que movernos. Entonces, también mi comentario de la negación al esta frustración que a veces sentimos es para mejorar. Y bueno, la incomodidad siempre te hace moverte, ¿no? Exacto, te mueves. Sí. Te mueves. Sí, si no te mueves te ahogas, ¿no? Sí, retomando un poquito lo que dice Diana, yo lo que he visto, bueno, yo me muevo más a nivel primaria, secundaria, y lo que observo es que al principio de toda esta pandemia, pues fue una negación total, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Y además un tiempo muy corto en que el maestro tuvo que adaptarse, apropiarse de lo que pudiera, porque tenía que emplear la tecnología a fuerza, ¿no? Entonces empezó así con miedo, hasta con coraje, ¿no? Sí. Pero después, pues esto se fue para largo y no hubo más, de otra más que aprender, ¿no? Y entonces ahora hay un cambio de actitud, a pesar de que no es tantísimo tiempo, ¿no? Y ahora los ves y ya te manejan muchas cosas, muchas aplicaciones, muchas cosas los maestros, los alumnos obviamente también. Y lo que estábamos comentando ahora entre ellos es que, bueno, muy bien, y ahora que volvamos a las aulas ya presencial, los alumnos no te van a hacer caso si tú le sacas tu rotafolio aquí o si le das la plastilina. Ellos ya como que ya los enseñaste a que es de otra manera, ¿no? Y lo que ellos van a estar esperando es el juego virtual, el video, cosas así, ¿no? Entonces, hay que analizar también este regreso, ¿no? Por este cambio que vamos a tener, porque así como cuando empezó la pandemia decíamos, ¿y cómo le voy a hacer para enseñarle tal cosa si no tengo el material didáctico? Pues ahora es al revés, es el otro lado de la moneda, ¿no? Ya el niño se acostumbró a otra manera y ahora que regresen a las aulas, pues como que a lo mejor el cuaderno ya no te funciona, ¿no? Entonces, pues sí, es todo un proceso de estar buscando, innovando y sobre todo aceptando, ¿no? Imagínate los niños que entraron a preescolar, a tercero, y ahorita están en tercero. Exacto. O primero, no sé cómo leen y escriben, digo que no. O sea, el rezago está muy impresionante. ¿Cómo le haces? ¿No? Exacto. Porque sí, se necesita arrastrar el lápiz para ciertas cosas, ¿no? Claro. Necesitan la coordinación ojo-mano y todo, pero ¿cómo los vas a motivar? Es un reto, pero
Tremendo, tremendo, sí. Gracias, Blanca. A mí también me Sí. gustaría decir algo que va como relacionado con lo que están diciendo todos, ¿no? Pero se refiere a nuestros alumnos. Hace 20 años más o menos empezamos Carlos y yo con docentes, a trabajar con docentes en línea. Y esto, pues bueno, era mover muchas cosas que no se hacían. Y era un logro pensar que un maestro, o sea, sentarte con un maestro a distancia por teléfono, él por teléfono y tú con el teléfono y la computadora a la vez, para decirles cómo mover el ratón y cómo hacer diferentes cosas, ¿no? Entonces, en esa época, lo que pensábamos era que entre más sencillo fuera el documento o los contenidos que tenían que subirse a plataforma, era mejor porque no angustiabas tanto al docente y le era más conocido y era más fácil hacerlo. Sin embargo, ahorita, y eso fueron hace 20 años, en estos 2 años he sentido yo la presión de los docentes que tenemos como alumnos muy fuerte, porque ya se volvieron capaces y ya hacen más cosas de las que antes podían hacer. Y por lo tanto exigen más cosas y un nivel de interacción mayor, porque saben que se puede dar ese mayor nivel. Y que aquellos esquemas iniciales que teníamos en que todo era muy sencillito para que los maestros tuvieran una computadora en la que pudieran leer un texto o algo así, pues ya quedó rebasado y tenemos un reto enorme enfrente y ya en donde tenemos que movilizar todo lo que estamos haciendo como docentes en las licenciaturas y en las maestrías y en el doctorado para hacerlo más interactivo, más, sí, debemos ir en una situación asíncrona, pero a la vez sincrónica también en algunos momentos en donde haya esa relación humana que ellos tuvieron, porque nos estamos quedando atrás si no vamos al paso de la actualización que tuvieron en estos años los docentes. A mí me parece como un reto que tenemos que hacer y que tenemos que conseguir entre todos para ver cómo les respondemos, ¿no? Sí, sí, sé que buscar opciones para esos retos y sí, creo que tener este tipo de encuentros periódicos ya con alumnos, a lo mejor hay que planearlo bien, pero también te crea una comunidad para la discusión. Claro. Hay que ver, porque sí buscan cosas síncronas y pues si podemos subir videos, podemos hacer varias cosas, ¿no? Pues sí, sí. ¿Cómo qué cosas te han retado, te han pedido los alumnos? Pues como, a veces como más, una explicación más detallada, más cara a cara. Ahorita, justamente hace un momento, estaba asesorando a una chica que está haciendo su investigación de doctorado sobre música. Ella no tiene la formación docente como tal, sino tiene la formación de música y la experiencia en docencia. Entonces, en su investigación lo que quiere es validar un programa, pero habían cosas como que no me entendía, aunque yo se las escribía, y estábamos de manera sincrónica en ese momento, estábamos en el chat haciéndolo. No se podía explicar, no podía expresar las emociones, aquellas emociones que el papel no te deja, y poderle decir yo, tranquilízate, lo vas a sacar. Entonces, hablando por teléfono, el tono de voz te deja hacer eso. Es la nostalgia de la presencialidad, o por lo menos de que estás del otro lado del teléfono oyendo la voz, porque pues escribiendo... Pues no sabes el tono, la entonación, sí, y claro. interpretas muchas cosas que pueden darle una interpretación. Está enojado, me lo dijo de esa manera, es muy exigente, ay, no, es un barco, no me entendió. Sí, es todo eso, ¿no? Y lo que das con la voz, la entonación que das con la voz es importante. Entonces, sí. Y como escribes, ¿no? Sí, o sea, claro. Tienes que ser muy amable, porque si eres muy parco, también hay alumnos como que no saben, ya se enojó el maestro, ya me contestó y se me hace que se enojó, cosas así. Entonces, hay que buscar. Hay otros que dicen, entonces el aprendizaje de lo que estamos llevando ahorita aquí es autónomo. O sea, porque yo lo voy haciendo y cuando yo vea, o sea, no se dan cuenta de que hay docentes detrás todo el tiempo que están ahí porque no los ven, porque no hay esa retroalimentación sincrónica. Entonces, es eso pues es como si yo meto la tarjeta y ya la saco.
O sea, no, o sea, es date cuenta que sí hay personas, entonces nos están exigiendo a lo mejor un trato más humano, no tan, ¿cómo se llama?, de volumen, sino personalizado. Sí, 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 sí. Pero también es cierto que hay alumnos que quieren una respuesta inmediata y escriben a las 12 de la noche esperando que te dan chance como hasta las 12 que les contestes, ¿no? Pues no, 12 del día, Ahí los ¿no? tenemos guardados Sí. a las 1, 2 de la mañana. Hay algunos que tienen la delicadeza y te dicen, no se preocupe, lo estoy haciendo a esta hora, pero usted contésteme cuando pueda. Gracias. Sí, pero bueno, el hecho es que ellos sepan que están ahí y que en algún momento van a recibir la retroalimentación, pero no es inmediata porque ustedes no son máquinas. O sea, están interactuando a través de un medio tecnológico, pero Claro. finalmente las personas estamos de los dos lados, ¿no? Pues no sé si se tengan algún otro comentario. Muchas gracias. Muchas gracias No, al por sus contrario, gracias. comentarios.